Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy inauguramos una de las secciones que más estamos esperando todos, que es desentrañar libros, y lo hacemos de la mano de dos de nuestros invitados favoritos, dos de las personas que más tiempo llevan en el programa, y es que los dos son top 10, porque tenemos al invitado número 2, que es Eduardo Baracheguren, y a uno de nuestros invitados más queridos, que es Alberto Álvarez de Macrobiza en redes sociales, que es de los invitados que más veces ha participado en nuestro podcast. Y bueno, desde aquí, pues mi máxima gratitud hacia los dos. Muchas gracias por compañero. tenernos. Bueno, pues me gustaría que para que los que no os conocierais dierais un poquito de información. Yo os voy a presentar un poquito por encima, porque al final puede ser que la persona esté escuchando el programa por primera vez y no sepa quiénes sois, pero básicamente tenemos a Alberto Álvarez, que es uno de los autores de las pirámides de la nutrición, las pirámides del entrenamiento. Tiene un libro que ha sido un éxito, que es Un mago en la cocina. Es una persona que se encarga de que cada día haya más personas que sepan gestionar sus hábitos, sepan gestionar su nutrición, sepan gestionar su entrenamiento, y creo que hace una labor divulgativa magnífica. Y por otro lado tenemos a Eduardo Baracheguren, que es entrenador internacional, entrenador de entrenadores, una referencia en distintos ámbitos, como por ejemplo puede ser la biomecánica en el entrenamiento aplicado. Y bueno, pues sobre todo los dos grandes amigos. Alberto, gracias por estar aquí, tío. Gracias a ti, Pedro, y gracias a Edu también por compartir esto, y gracias por la introducción. De verdad que sois, yo no sé cómo lo hacéis, pero sois una máquina en presentar a la gente. Siempre se lo digo, se lo decía el otro día a Antel, se lo digo a Andy, se lo digo a todo el mundo. Yo tengo que trabajar ese músculo seguro. Muchísimas gracias. Y también estoy participando en un libro conjunto con mi compañero Edu, gracias a ti, además, por presentarnos el día 31 de diciembre, nada más y nada menos, de 2019, en Madrid. Así que más agradecido no se puede estar, tío. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, yo os quería presentar porque los dos, al final, sois lo que comúnmente se denomina nómadas digitales, pero yo sé que a vosotros no os gusta esa denominación, sobre todo a ti, Alberto, pero al final lo que hacéis, que es trabajar donde queréis, cuando queréis, con una pantalla del ordenador, pues se podría denominar de esa manera. Y ahora pues me gustaría que Edu dijera unas palabras para que las personas que quieren conocerlo un poquito más pues lo conozcan. Bueno, yo soy bastante malo presentándome a mí mismo porque tengo un poco el síndrome del impostor en general, pero para los que no sepan lo que es el síndrome del impostor, es cuando, pues, imagínate, te llaman para una conferencia o lo que sea y tú consideras que a lo mejor no eres lo suficientemente bueno para ir a dar la conferencia, o que siempre hay alguien mejor que tú que puede ir a hacerla y tal, ¿no? Pues entonces, por eso me gustan las presentaciones de Pedro, porque él me da títulos, entre comillas, que yo no me daría, ¿no? Experto en tal o experto en tal, porque yo al final no me considero experto, considero que mis mentores son expertos y me imagino que ellos consideran que los suyos son expertos, y así pues sigue la bola, ¿no? Pero bueno, sí, soy entrenador de entrenadores, consultor con gimnasios, soy entrenador personal, entrenador online, emprendedor, y ahora mismo espero que todo vaya bien, y dentro de poco pues también escritor del libro que estoy escribiendo con Alberto, que surgió ya, como os ha dicho Alberto, de la presentación que nos hizo Pedro a finales de 2019, menos mal porque 2020 está agafado, si hubiera sido 2020 esto no hubiera salido. Y es un libro que, bueno, quiero que ese libro sea la marca que la próxima vez que alguien nos presente en algún lado, Alberto, a mí,
sea esta la referencia sobre las que nos presenten. Es decir, para mí, y sé que para Alberto igual, es un libro con el que queremos marcar una diferencia y aportar muchísimo para que la gente tenga una perspectiva distinta respecto a cómo afrontar distintas realidades de la vida, ¿no? Y si cambias tu percepción, lo que ocurre cambia. Y bueno, espero que ese libro al final suponga un antes y un después en la vida de mucha gente y suponga un antes y un después en por qué nos presentan a Alberto y a mí, y en lugar de presentarnos como pues el tío que en Instagram pone esto para los hábitos, o es nómada digital, o esto, lo otro, o el tío que es entrenador de tal, que sea pues el tío que escribió este libro y ayudó a cambiar la forma de pensar de mucha gente, ¿no? No tengo ninguna duda, os lo puedo decir, esto sabéis que no os peloteo, porque yo no me rodeo con cualquiera y sé que vosotros en eso vamos, vais a marcar la diferencia y como loco estoy de empezar a fichear lo que tenéis entre manos. Y chicos, una cosita. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y os he elegido a vosotros para desentrañar este libro porque sois ejemplos de seguir adelante, sois ejemplos de tener un propósito, sois ejemplos de no dejaros llevar por el corto plazo y de luchar, luchar, luchar y luchar. Y sobre todo al final porque os habéis leído el libro o lo estáis leyendo, como por ejemplo puede ser el caso de Edu, y lo tiene bastante fresco, que creo que es perfecto pues, para la idea que queremos transmitir. Y chicos, para ir empezando un poquito a hablar de este libro, para el que no lo haya leído, voy a leer simplemente una rápida sinopsis y que las personas que no lo hayan leído o que se lo hayan leído pero a lo mejor lo puedan tener poco fresco, lo refresquen, ¿vale? Y es que El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos cuenta su experiencia en los campos de concentración. Durante todos estos años de sufrimiento sintió que en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Viktor Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? En lugar de ¿qué esperamos nosotros de la vida? Y para empezar, me gustaría, por ejemplo, empezar con Alberto y preguntarle cuándo leyó él este libro o por qué comenzó él a leer este libro. Vale, cuando está un poco borroso, lo he releído varias veces y lo tengo aquí. Ya no sé si he comentado alguna vez que suelo ser muy fan de releer varios pasajes de varios libros. Tengo un montón de libros por aquí, todos puestos por casa y eso, entonces a lo mejor me levanto por la mañana y una de mis rutinas es café y a lo mejor me pongo o con el ordenador a responder emails directamente o a tener el trabajo que tenía que hacer, el propósito que tenía que hacer, o si no, me pongo directamente a coger cualquier libro que tenga por medio, me leo un par de párrafos y listo, ¿no? Sé que Pedro también hace eso mucho, también sé que Edu también hace eso mucho y luego ya cuestionaremos si eso es un patrón de comportamiento de personas que se rodean así, pero ya lo veremos. Entonces, el cuándo no lo tengo muy claro, lo he releído varias veces, pero el por qué es más que por buscar yo mi propio propósito y por sacarme de algún lugar oscuro o cualquier cosa que mucha gente se puede imaginar. Todo lo contrario, es por admirar el por qué un libro así ha vendido 1.000 millones de copias en todo el mundo, cuando es una historia oscura, ¿no? Es una historia de alguien que pasa por un campo de concentración en Auschwitz, que pierde a su familia, que tal. Es como decir, tío, ¿por qué un libro así? Y así de pequeñito, ¿no? Y de tal, y son 4,99, o sea, es muy accesible para todo el mundo, casi todo el mundo. ¿Por qué ha llegado esto a 1.000 millones de copias, ¿no? Quería desglosarlo y quería desgranarlo con detalle. Y en gran parte lo he hecho. Pues, bueno, la verdad que la introducción que has hecho de por qué lo has leído creo que nos responde bastantes cosas.
y comparto muchas de ellas y me gustaría saber, Edu, ¿en qué circunstancias o por qué decidís leer este libro? Pues empecé a leerlo hace poco porque me había hablado mucha gente de él. Me habéis hablado vosotros dos de ese libro. No sé con quién hablaba hace un par de semanas que también me comentó sobre este libro. Creo que Jamie, un amigo mío escocés. Y a raíz de ahí pues empecé a leerlo y lo que me pareció súper curioso del libro es, no solo me parece muy interesante ver cómo es en primera persona la experiencia de una persona que ha estado en un campo de concentración y todo lo que tiene que superar tanto a nivel físico como sobre todo mental, sobre todo a nivel emocional, sino el hecho de que este hombre era un psiquiatra. Entonces, su forma de ver todo en el campo de concentración, él iba a estar no solo viviendo su experiencia, sino desgranando los recovecos de su mente y cómo su mente estaba reaccionando a esa experiencia o las mentes de otros. Es decir, iba a hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo y de cómo una persona es capaz de lidiar con una situación como esa, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante porque me interesa muchísimo todos los temas que tienen que ver con cómo funciona la mente humana y realmente dónde están nuestros límites, si es que lo están, o por qué unas personas toman una serie de decisiones en su vida u otras toman otras, ¿no? Hay una cosa que parece ridícula y que no puede no estar en tono con esto, pero a mí una cosa que me impactó en algún momento de mi vida siendo un adolescente es pues cuando vi algún discurso o conferencia de un tío gordito, bajito, calvo y tenía un carisma descomunal. Entonces, claro, cuando tú eres un adolescente, tú asocias el carisma a pues tíos que tienen una presencia física determinada, ¿no? Y eso parece que o has nacido con ello o no has nacido con ello, ¿no? Porque cuando eres un chaval, ¿quiénes son normalmente los tíos que tienen éxito en la época de instituto, colegio y tal? Pues los que son muy buenos deportistas, los que desarrollan antes, los que se llevan a las chicas de calle. Entonces eso es algo que es como en parte genético, ¿no? Es decir, hay gente que nace con una serie de, pues eso, o desarrollas antes o después, o eres más alto o más bajo, o eres mejor en un deporte u otro, más allá de que luego trabajes en ello, ¿no? Y de repente, tío, ves a gente, imagínate, un Emilio Duro, y ves a ese tío y cómo ese tío se gana a todo el mundo, y dices, joder, hostia, que es que a lo mejor hay una parte ahí que la eliges tú. ¿Y qué es lo que lleva a esa persona a que tenga ese carisma? ¿Y qué es lo que lleva a esa persona a que tenga esa confianza en sí misma y tal? Y cuando ya eres un adulto, cuando ya tienes, pues en mi caso 34, ya entiendes todo esto claramente. Pero el punto de inflexión es cuando eres un adolescente que todavía tu realidad está basada en las percepciones que has tenido hasta ese momento y son más limitadas, y de repente algo te hace así, haces, joder. Mira, cuando has mencionado a Emilio Duró y has mencionado la carisma, te prometo que has salido una chispa dentro de mí, porque yo conocí este libro por Emilio Duró. Yo conocí este libro porque, bueno, yo soy súper fan de Emilio. Dudo que lo vaya a escuchar, pero bueno, si alguna vez esto le llega, pues me haría mucha ilusión porque soy súper fan. Y es que yo vi un vídeo de Emilio hace como, pues te puedo decir, 10 años o más. Pero es que hace cosa de 2, yo vi una entrevista de Jesús Sierra a Emilio Duró, donde mencionaba este libro. Y él mencionaba este libro como un libro de cama, y mencionaba este libro como un libro al que recurrir, un libro al que tener todos los días para darle propósito y darle valor a nuestras vidas, porque ya hemos hablado nosotros, a lo mejor fuera de micros, lo que es la adaptación hedónica, ¿no? Y cómo nosotros a veces pues normalizamos nuestros éxitos, nuestros logros, incluso nos sentimos desdichados por cosas pequeñas que nos pasan o incluso cosas normales que nos pasan y pensamos que son terribles, ¿no? Y este libro, que ahora vamos a introducir un poquito más dentro de él, justo te da esa perspectiva que nosotros nos encanta recordar y recordar y recordar, y yo creo que por eso tenemos esa sinergia para valorar lo realmente importante de la vida, ¿no? Y darnos cuenta de que lo verdaderamente importante lo tenemos ya, lo tenemos súper cubierto. Así que, bueno, desde aquí me he sentido súper identificado con lo que habéis mencionado y siguiendo un poquito con esta línea, me gustaría, a menos que vosotros tengáis otra idea, comentar cómo una de las ideas del libro es hablar de la diferencia que había entre las personas que tenían un propósito y la diferencia entre las personas que lo habían perdido todo y cómo eso influía en su vida en el campo de concentración. Alberto, por ejemplo, ¿cómo nos puedes comentar esa diferencia? ¿Qué ocurría con las personas que tenían un propósito dentro del campo y las personas que no lo tenían?
Perdona, que estaba con el micrófono muteado y no me funcionaba la tecla para activarlo. Está claro, también para el oyente y para el que nos esté viendo, que pueda extrapolarlo al día de hoy, porque sé que estamos viendo en el 2020 y que tenemos una atención y un montón de ruido también que hace que queramos la información, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve, ¿no? ¿Y esto para qué? Y ¿le tengo que leer el libro o no me lo tengo que leer? El libro deja una teoría muy clara, y es que la diferencia entre esos dos tipos de personas es que no solo que tuvieran propósito o no, sino que las personas que tenían propósito sabían que el propósito no era esa cosa enorme que vemos como construir una catedral, ¿no? Mi propósito es construir una catedral y es algo gigantesco, enorme y que es un proyecto de vida enorme. No, era el propósito del día, del momento. De este minuto tengo que hacer esto. El minuto siguiente voy a hacer esto otro. La hora siguiente voy a hacer esto otro. O sea, si algo me deja claro esto, es que la gente que tenía propósito ahí dentro, y normalmente la gente que tiene propósito aquí fuera, en la era en la que vivimos, son gente que saben tener propósito en el momento en el que están viviendo. Están en el momento presente y su propósito ahora mismo, por ejemplo, es estar aquí con Pedro y con Edu, hablando de esto y charlando con toda la gente que nos puede estar oyendo de este libro. Y luego, cuando termine esto, mi propósito a lo mejor será ponerme un café. Y luego mi propósito será hacer el entrenamiento. Y luego mi propósito será preparar la comida para mi familia, lo que sea. O sea, la definición de propósito, este libro me lo cambió completamente, porque yo pensaba que el propósito era algo a largo plazo, algo enorme, algo life-changing, ¿no? Que te cambia la vida. Y de repente te llega Víctor y te dice, pues, según lo que yo he vivido ahí dentro, el propósito, cuanto más a corto plazo sea, cuanto más accionable sea, puede que cumpla un propósito más a largo plazo, pero así conseguirás que sea fácil de ejecutar y que tenga sentido, de nuevo, y que quieras hacerlo. Siguiendo un poquito con esta línea, me gustaría poner un ejemplo, porque creo que para muchas personas, yo soy de ese tipo de personas que necesita verlo en mi cabeza con un ejemplo, y es que Alberto se refiere, tangibilizando un poco, que no se trata de que las personas que estaban dentro de un campo estaban pensando en crear una startup o estaban pensando en que iban a salir de allí, iban a triunfar y que iban a contarse una vida maravillosa. No, no. El propósito para ellos era volver a ver a su madre. Su propósito era conocer si su hermano estaba vivo. Su propósito era conocer si alguien al que ellos amaban estaba bien. Y a nosotros ahora mismo ese tipo de cosas no nos pasa, ¿no? Porque lo tenemos todo tan a mano que eso no nos pasa, ¿no? Y la gente a lo mejor que no tenía propósito era la gente que sabía que su hermano estaba muerto, que su casa estaba destruida, que su hermano estaba con él en el propio campo de concentración. Entonces ya no tenía un propósito. Pero de nuevo, simplemente linkando ahí, quiero hacer el hincapié en el punto del propósito a corto plazo, porque para tú saber si tu familia está bien o para saber que vas a salir de allí y vas a poder darles de comer y vas a poder estar con ellos de nuevo, lo que siempre me resalta aquí es la pregunta de qué tengo que hacer en este mismo momento, en este minuto de mi vida aquí, que sea diferente al resto de todos los que están en este campo para que me acerque más a ese propósito. Con lo cual el propósito se convierte en lo que tienes que hacer en ese momento, no el propósito de ver a tu familia, sino el hablar con este guardia y ganarme su confianza a través de ayudarle a no sé qué. Ayudar a este prisionero también a que, no sé, ¿sabes? El propósito se cambia por otro tipo de propósito a mini corto plazo para cumplir ese objetivo mayor. Edu, creo que al igual que Alberto sois muy de metáforas, no sé por qué, y es que me gustaría que pusieras algún ejemplo para que sigamos un poquito dándole imagen en nuestras cabezas. Pues sí, tengo varios. De hecho, el primero, referente al libro, el ejemplo que pone Viktor Frankl habla de su mujer, ¿no? Y habla de lo importante que era pensar en que su mujer estuviese viva independientemente de que lo estuviese o realmente no lo estuviese, ¿no? Y el pensar incluso en cómo su mujer, o sea, cómo a él le gustaría que su mujer le estuviera viendo en este momento, ¿no? Es decir, a la mujer le gustaría verle derrotado, verle hundido, no, o no. Era uno de los que el ejemplo de lo de la melancolía sería como pequeños mordiscos, ¿no? Es decir, tú un pastel no te lo comes de golpe. Edu, vamos a hacer un poco de pausa,
porque creo que tu audio ahora mismo se escucha un poco robótico y no sé si es algo de ahora. A ver, ¿puedes volver a hablar, por favor? A ver, ¿qué tal se me oye? Ahora bien, pero ha habido un momento creo que era muy robótico. ¿Puedes volver a empezar? Sí, vale, entonces, varios ejemplos. Uno de ellos que se refiere a la mujer de Viktor Frankl cuando él estaba en el campo de concentración, ¿no? Y él hablaba de lo importante que era pensar en su mujer y en que ella estaba viva, tanto si lo estaba como si realmente no lo estuviese, ¿no? Es decir, pensar en no solo volver a ver a esa mujer, eso le daba a él esa esperanza, sino también el pensar en cómo ella le vería a él en cada una de las tareas que él está haciendo a lo largo de su día y cómo a él le gustaría que le viese ella, ¿no? Respecto al ejemplo que pone Alberto, que es en inglés, la traducción del inglés sería como algo así como pequeños mordiscos, small bites, ¿no? Entonces tú no te comes un pastel de golpe, tú te quieres comer un pastel, te lo vas comiendo mordisco a mordisco. Y a mí un vídeo que me impactó mucho, y creo que Pedro alguna vez ha hablado de él, fue un vídeo sobre Will Smith hablando de que para hacer el mejor muro tienes que poner el mejor ladrillo cada vez, y es un ladrillo, y es otro ladrillo, y es otro ladrillo. Y tu objetivo es ese puto ladrillo, perdonad que diga el puto, pero es ese ladrillo, no el muro entero, es ese ladrillo. Y yo en el día a día, ahora mismo estoy, por ejemplo, jugando al Fórmula 1 en la PlayStation. Si yo quiero ganar la carrera, tengo que asegurarme de que en cada curva no la lío, de que tomo la curva lo mejor posible y que llevo la mejor velocidad posible antes de entrar en la curva y al salir de la curva. Y así es como gano la carrera, no pensando en ganar la carrera, ¿no? Hay un libro muy bueno sobre este tipo de cosas que se llama The One Thing, no sé cómo, si en español será la única cosa o cuál será la traducción que le han hecho, pero habla de eso, de enfocarte en una sola cosa. Entonces tú una meta grande que tengas, divídela en muy pequeñas metas diarias y enfócate en eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, Pedro sale de su lesión y quiere volver a ponerse en forma. Mira, ahí tiene Alberto el libro. Pedro sale de su lesión y quiere volver a ponerse en forma. Y se pone a hacer flexiones, dips, dominadas, y no está pensando 3 meses vista, está pensando en cómo puedo hacer esta flexión, de este momento, lo mejor posible. ¿Cómo puedo intentar hacer 7 en lugar de 6? Y al final, eso es lo que te da propósito porque nosotros, como bien ha dicho Alberto, ¿no? El ahora, ¿no? Nosotros vivimos en el ahora, vivimos en el presente. El futuro es un futurible que te puede generar ansiedad o no, y el pasado es algo que ya ha pasado, pero no tienes control ni sobre lo uno ni sobre lo otro. Tú solo controlas el presente, que es el ahora mismo, el cómo tomo esa curva, el cómo pongo ese ladrillo, el cómo hago esa flexión. Totalmente, chicos. Porque, mira, muchas veces, y tengo aquí alguna cita de Víctor, dice que cada vez más gente tiene los medios para vivir, pero no tiene el sentido para vivir. Y estamos comentando que eso es porque realmente perdemos como nuestro enfoque. Y creo que es porque estamos demasiado acostumbrados o incluso malentendidos en lo que es la percepción del dolor y la percepción del sufrimiento. Vemos el sufrimiento, vemos el dolor como algo malo, y Víctor también desarrolla que el dolor hace al hombre lúcido y al mundo transparente. El dolor abre perspectivas hasta el fondo. Y considero que como estamos en un mundo en el que el dolor es malo, la enfermedad es mala, todo es malo, nos estamos dando cuenta de que nuestra perspectiva es comparándonos con momentos bastante buenos. Entonces, siempre nos comparamos con momentos muy buenos porque no tenemos momentos malos a los que compararnos. Y este libro nos comentan... Mira, tengo aquí una pequeña historia de Víctor que os voy a leer para que contextualizar un poquito esto. Y es una conversación que tiene con un soldado alemán en el que le pregunta: ¿a qué te dedicas? Dice: era médico especialista. Así que médico. Y cobrarías un montón a los pacientes. Dice: de hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobre, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Y aquí pone que en ese momento, que era aparentemente trivial, le hirvió la sangre al verse juzgado por un hombre que no sabía nada de él, de un aspecto vulgar, brutal, y confiesa que pronunciar este comentario ante sus compañeros después del enfrentamiento le produjo un alivio, ¿no? Y es como a veces nosotros podemos sentir algo así, ¿no? Esa falta de entendimiento, esa falta de alivio en otros aspectos, en otros momentos de nuestras vidas, pero, joder, cuando leemos esto
y sabemos que esto es una historia real y que esto no nos lo cuenta un psiquiatra, que nos lo cuenta alguien que ha vivido y que ha visto la muerte de personas, a mí personalmente me da mucha perspectiva para que no me queje cuando alguien se me cuela en la compra o cuando alguien pues, me escribe algo pues, ofensivo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros y cómo veis el tema del dolor, Alberto. Tengo una nota que he sacado del libro que lo tengo aquí marcada. Y es una pequeña historia que va de la mano con esto. Y es un poco más profunda que el que alguien se salte la cola en el supermercado o no, porque creo que ese ejemplo la gran mayoría de oyentes más o menos ya lo tienen dominado si te han oído. Si es la primera vez que te escuchan en el episodio, pues seguramente no. Pero si te llevan escuchando como yo durante años, seguramente ya lo tendrán más que superado. Pero sin embargo, aquí llega el tema de, por ejemplo, un diplomático americano que llevaba en tratamiento psicoanalítico durante 5 años antes de llegar a Víctor. Y el tratamiento le diagnosticaba siempre con pues, problemas de ansiedad, depresión, no sé qué. No, siempre tenía que poner la etiqueta de tienes esto, vamos a trabajar en esto, ¿no? Tú tienes este problema, aquí está mi solución. Y luego resulta que no era la solución porque este hombre llevaba 5 años seguidos sin resolver ese problema. Y es una larga nota, pero bueno, para sacar el jugo de aquí es... Víctor llegó a la conclusión, después de varias entrevistas con este tío, que el problema era que no tenía un claro sentido a la vocación que él tenía. Era un diplomático americano que lo único que tenía que hacer era hacer así y firmar papeles, ¿sabes? Y poco más. Era con todo el respeto a todos los diplomáticos que puedan estar escuchando esto y tal, pero en aquella época este tío lo único que hacía era eso, ¿no? Era saludar y firmar papeles y hacer pasajes y documentos, en fin. Entonces, llegó a la conclusión de que lo que él creía o lo que todos los expertos y todo el panel de psicoanalistas y todo esto creían que era depresión y ataques de ansiedad y maníacos y no sé qué, no sé cuánto, era simplemente una falta de vocación, una falta de nuevo, propósito, de sentido a la vida, ¿no? Y aquí fue cuando Víctor empezó a darle forma un poco a la logoterapia, esta que has comentado al principio, y que le dijo a este hombre, literalmente, dice, no necesitas ni siquiera psicoterapia ni logoterapia, que es lo que yo acabo de crear un poco a raíz de todo esto, ¿no? Es simplemente que tú no eres un paciente, no te pasa nada, tío, no tienes ningún problema. Es no todo el conflicto que se ocurre en nuestro cerebro es necesariamente neurótico o de un carácter psicótico, es simplemente que es normal. Y entonces acaba la frase con una pequeña cantidad, lo siento, lo tengo en inglés las notas, por eso estoy titubeando, una pequeña cantidad de conflicto es perfectamente normal y saludable. Y esto se resume con lo que tú decías del dolor. Un poco de dolor es perfectamente normal y además es necesario y saludable. No podemos pretender que todo sea yuppie guay y fantástico y que no te enfades porque alguien te salte la... No, estás en tu derecho de enfadarte porque alguien se salte la cola en el Mercadona o en el supermercado de la compra. Pero lo que haces con ese enfado es lo que te diferencia de una u otra persona. Pero el sentirlo y el tener dolor es totalmente normal. De locos. Edu, ¿cómo lo ves? Hay una frase, ¿no? Que es, no digo que sea 100% cierta, pero en cierta medida lo es, que es el que cómo ves lo que te pasa importa más que lo que te pasa, ¿no? Es decir, que tú veas, por ejemplo, lo de la cola del supermercado, que es un ejemplo como muy sencillo, ¿no? Estás en la cola del supermercado y se te cuela alguien. Y tú lo puedes ver esto como una oportunidad de sacar una lección para ti mismo de paciencia, o lo puedes ver como una injusticia. Si lo ves como una injusticia, la injusticia es una de las sensaciones más desagradables que podemos tener, ¿no? Y hace que nos hierva la sangre y que queramos retribución y entonces te cabreas y tal, ¿no? Pero si tú eres capaz de verlo como el universo, entre comillas, está testeando mi paciencia, esto es un test para ver si soy capaz de responder, imagínate que además imagínate que te están viendo desde fuera, ¿vale? Imagínate que hay una cámara, rollo Gran Hermano, y están probando a ver qué tal la paciencia de Edu. Y lo asumes de esa manera, probablemente seas capaz de lidiar mucho mejor con la situación, simplemente porque has cambiado tu perspectiva, la cara de la moneda es distinta ya. Entonces, creo que esto aplica pues casi a cualquier situación, ¿no? Puede haber situaciones mucho más jodidas en la vida, de enfermedades que te puedas tomar como un desafío para ver qué realmente llevas dentro, ¿no? Es como un test, ¿no? Hay una cosa de... bueno, subo bastante la UFC y tal, y hay un tío, a ver qué nos enseña por ahí Pedro,
La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido durmiendo. Exacto, Horacio. Eso es. Hay un tío de la UFC que no es ejemplo de nada como persona, porque ha tenido todo tipo de problemas con la ley y demás, que es John Jones, pero es uno de los mejores luchadores de la UFC, ¿no? Y al principio sus peleas las ganaba con facilidad. Y hubo una pelea que el tío ganó que le hicieron un armbar, ¿no? Le bloquearon el brazo y casi le parten el codo. Y el tío fue capaz de aguantar la situación en la cual tenía al otro colgado de su brazo y le estaba partiendo el codo o casi partiendo el codo, y aún así, en lugar de hacer tap, en lugar de rendirse, siguió y ganó la pelea. Y luego después de la pelea encima se vio que se había roto un dedo del pie y se le veía el hueso. Bueno, y el tío después de la pelea, dentro del dolor y de todo esto, dijo: esta ha sido mi mejor pelea porque en esta pelea he podido ver de lo que soy capaz. Dice, hasta ahora no sabía de lo que era capaz. Hasta ahora yo no sabía lo que yo tenía dentro. Sabía que era bueno, sabía que tenía talento, pero no sabía que tenía ese perro rabioso dentro. Dice, y ahora sé que lo tengo. Me encanta porque, chicos, a nivel personal, yo soy una persona que me encanta analizar las motivaciones humanas y me he dado cuenta de que el éxito de las personas está en sus propósitos. Y esto lo quiero enlazar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, tú estás mencionando a un luchador. Un luchador, cuando ya demuestra de lo que es capaz, ya no tira con la misma garra que cuando lo tiene que demostrar. Y esto me recuerda, hay un libro que ya conocéis también, pero creo que es importante también enlazarlo, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu, y habla de cómo el hombre en el sentido metafórico, cuando está acorralado con las colinas, con el mar y demás, lo da todo. Y me recuerda una anécdota de Hernán Cortés, pero que también la podemos sacar de Alejandro Magno, en la que quemó sus naves para que su único propósito fuera conquistar. Porque normalmente nos falla que tenemos el propósito de conquistar, pero como tenemos también el propósito de estar en otro lado, de volver, de hacer ciertas cosas, no damos ese 100%. Y lo que nos da un propósito cuando solo tenemos un foco es conseguirlo. Y lo que quiere transmitir Víctor Frank era que las personas que tenían ese propósito claro, que era quiero ver a mi hermano, quiero ver a mi madre, quiero ver a mi hijo, salían adelante, y los que decían, pues no lo sé, o lo habían perdido, caían. Y es de locos lo que es nuestra mente. Y, o sea, yo creo que vosotros también lo veis de esa manera, y enlazarlo con el arte de la guerra, creo que es una manera también muy sencilla de entender por qué esa gasolina mueve a esos luchadores o directamente les deja caer, ¿no? No sé cómo ves tú esto. Elige tu batalla, claro, efectivamente. Seguramente si ese luchador estuviera eligiendo su batalla de una forma equívoca, estuviera pensando en el campeonato, o estuviera pensando en cómo se debería delante de las cámaras cuando se le rompa el dedo o le partan el codo o lo que sea, no habría seguido la pelea y no habría ganado ese combate. Entonces, elegir bien su batalla en ese momento hizo que ganara luego la guerra a largo plazo, pero la pequeña batalla fue eso. Y tenía una pequeña historia de la mano de la de Edu que va con esto, que es Fernando Alonso, tío. Más actual que eso no existe, y a lo mejor lo puedes escuchar y sentirte identificado con esto. Para Fernando Alonso, la mejor carrera de su historia fue una en la que acabó séptimo. Después de haber ganado mundiales y después de acabó séptimo en una carrera y se bajó del coche y dijo, esta es la mejor carrera que he hecho en toda mi vida. ¿Por qué? 2018, Bakú. Hacen la salida, no me acuerdo en qué posición salía Alonso, pero salía bastante adelantado, y en la primera curva le pinchan las dos ruedas del lado derecho del coche. En un coche de Fórmula 1, si tú pierdes la tracción de un lado entero, el coche va directamente hacia el otro llado continuamente. No puedes ni siquiera manejar el coche con el volante. Bueno, pues llegó en llantas a la zona de pits en vez de abandonar la carrera, porque cualquier piloto cualquier piloto habría abandonado. Pues el tío se dio la vuelta al circuito, llegó a la zona de pits, cambió las ruedas, cambió el morro, cambió todo el coche. Obviamente retomó la carrera del último y acabó el séptimo. ¿Y por qué fue la mejor carrera de su vida? Y seguramente estaría brutal poder entrevistarle sobre esto y hablar con él en persona sobre esto, porque te puede dar una perspectiva totalmente distinta a la que yo tengo en mi cabeza. Pero para mí yo creo que fue el simple acto de decir, las circunstancias externas no van a acabar con mi carrera porque así lo decidan. Yo decido acabar esta carrera
y voy a poner todo lo que esté en mi mano para acabar esta carrera y si hace falta llevo el coche arrastrando al pit lane como lo hizo. Y si puedo llegar, puedo llegar. Y si no llego y me quedo estancado en una curva, pues me quedo, pero por lo menos lo voy a intentar. Y el tío lo demostró delante de las cámaras como con perseverancia pura y erosión llegó, pum, pum, y volvió a retomar la carrera. Brutal. Brutal. Desde aquí recomendaros a todos que veáis el show de Fórmula 1 de Netflix, el documental, ya no solo porque es brutal como documental, sino porque veis la mentalidad de algunos de los tíos más competitivos del mundo, como es la Fórmula 1 y además tíos que no parten en igualdad de condiciones, que eso es lo que es muy duro, que es que no parten en igualdad de condiciones y cómo asumen eso, ¿no? Hay tíos que dicen, no, es que mi carrera no es ganar, mi carrera es quedar en el séptimo o el octavo o el noveno porque yo compito con estos otros 3 coches, no compito con esos otros. Y cómo tiene que sobrellevar es un tío que ha sido a lo mejor campeón de Fórmula 2 y campeón toda su carrera de karts y llegar ahí y decir, no, es que mi carrera no es esa, mi carrera es demostrar que estoy al nivel de Vettel sin el coche de Vettel y para eso tengo que quedar octavo, o tengo que quedar noveno, o tengo que quedar séptimo, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro del deporte con esto que hablamos es Cristiano Ronaldo y Messi, tío. Yo una cosa que pienso con Cristiano Ronaldo y con Messi es, si no hubiera estado el uno o el otro no hubiera sido tan bueno. ¿Por qué? Porque Ronaldo, no sé si acordáis, cuando el Madrid ganaba 4-0 y él no metía gol, se cabreaba. ¿Se cabreaba por qué? Porque en la lucha por el Pichichi, Messi había metido 2 goles esa jornada. Entonces, eran tíos que llegaban a 60 goles al año. 60 goles. Ronaldo el Gordo metía 35 y era el puto amo. Pero cuando Ronaldo el Gordo metía 35, el siguiente era Salva Ballesta con 22. Entonces 35 valían y 35 eres el mejor delantero del mundo. Cuando Messi jugaba contra Ronaldo y Ronaldo contra Messi, 35 no valían. Había que meter solo en Liga 50. Y luego, aparte de eso, con la Champions y con todo, hasta 70 o 65. Locuras, barbaridades, ¿no? ¿Qué pasa? Que el uno le hizo mejor al otro. Y entonces, un tío como Ronaldo o como Messi podría pensar, si no hubiera sido por este otro, yo hubiera sido reconocido como el mejor jugador de mi era. Ya, bueno, pero aunque ha habido debate entre vosotros dos, seréis ambos reconocidos como los 2 mejores de la historia, porque nadie ha conseguido lo que habéis conseguido vosotros, y el uno lo ha llevado al otro. Y esto es Rafa Nadal y Federer. ¿Cuántos Grand Slam tiene Rafa Nadal? ¿Cuántos tiene Federer? Si no se hubiera encontrado el uno con el otro, tendrían más. Es decir, si Federer no se hubiera encontrado con Nadal, tendría 7 Grand Slams más. O Nadal con Federer, 7 Grand Slams más. Sí, pero esa gran rivalidad les llevó a ser lo que van a ser a nivel histórico, una de las grandes rivalidades del deporte mundial, y cómo 2 tíos se exprimieron al límite, incluso con la edad que tienen ahora, que dices, joder, es que ya muchos tíos en el deporte a estas edades ya dejan de estar a ese nivel, pero es que el tener ahí a esa gente que está a ese nivel y que te está forzando es lo que saca lo mejor de ti, ¿no? Sí, que para linkar esto con todo esto, si tú sabes verlo como una oportunidad de sacar lo mejor de ti, en lugar de decir, pues vaya puta mierda, me ha tocado en la misma generación que paso, ya está, yo no quiero... No, es una oportunidad. De hecho, tío, que mencionas algo que a mí me encantaría ligarlo con algo que a ti sé que también te gusta, que es el baloncesto, y es cómo Michael Jordan al final es tan reconocido porque en la época en la que Larry Bird y Magic Johnson eclipsaban al resto de equipos de la NBA, y eso que estaban los Detroit Pistons, estaban gente muy buena, salía un chaval universitario por entonces, ¿vale? O recién salido de la universidad, que estaba a un nivel de locos y que él, junto con unos compañeros de locura, llegaron a luchar hasta estar a un nivel que sí que hay gente que ha tenido más anillos que Jordan. Estamos hablando de gente como Bill Russell, tiene más anillos que Jordan. Pero estamos hablando que Jordan va a pasar eclipsando a todos porque el nivel que él alcanzó con tantos jugadores de primer nivel luchando por el mismo título es lo que le da tanto valor. Hay una frase de Jordan buenísima que va en línea con todo esto, y es que Jordan nunca se tomaba un partido de descanso. There was no one was off, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él decía, hoy va a haber más de un chaval en las gradas, que es la primera vez que me viene a ver en la vida. Hoy va a haber más de un obrero que ha ahorrado durante 2 meses para poder pagar la entrada hoy, que es la única vez en su vida que va a poder verme jugar. Y tiene que irse de aquí diciendo, yo vi jugar a Michael Jordan. Pero vi jugar a Michael Jordan quiere decir 40 puntos, no 12. No puedo hoy tomarme un partido de tranquileo y meter solo 12, porque estaré decepcionando a un montón de gente que está ahí, que ha hecho un gran esfuerzo por venir aquí. Y eso es poner el ladrillo lo mejor que puedes, cada ladrillo de cada partido. Eso es propósito. Ese es el propósito. Mi propósito es ser el mejor Jordan en cada momento que salga a la cancha. Y por eso soy Michael Jordan, no soy Antonio Vázquez, con todos los respetos a Antonio Vázquez, efectivamente. Y
linkando con esto, Dennis Rodman, que tampoco no era el mejor de la tal, pero Dennis Rodman se quedaba después de los entrenamientos mirando a Jordan para ver las canastas que fallaba, a dónde rebotaba el balón, para luego ser el mejor reboteador de la historia. O sea, es como cada uno tiene que encontrar su propósito. Si Dennis Rodman se hubiera metido en la cabeza, no quiero ser mejor que Jordan, pues seguramente no habría llegado a nada. Pero conociendo su papel y sabiendo que puede ser el mejor reboteador de la historia, decir, vale, pues me voy a fijar a dónde van los balones del mejor del mundo, porque me voy a enfrentar a los mejores del mundo. Y además, ese ejemplo de Rodman es, en ese equipo había 2 anotadores fundamentales, que eran Jordan y Pippen. Y entonces, el problema de muchos equipos de la NBA surge cuando esa lucha de egos, cuando tienes tíos que, no, yo también quiero meter 20 puntos. Cuando Rodman digo, no, a mí los puntos me dan igual. Yo tengo que coger más rebotes que nadie y poner más tapones que nadie. Ese es mi trabajo. Eso es. Exacto, y es encontrar su propósito, volviendo a ligar un poco con el sentido de esto que estamos haciendo nosotros, que es hablar del propósito que hay tras este libro, que creo que lo estamos haciendo, pues creo que de una manera muy clara, con estas metáforas que estáis poniendo. Y quiero sacar un tema, chicos, y es el tema de cuando el prisionero perdía la fe en el futuro. Y eso es estar condenado. Y justo hay una anécdota que os voy a leer. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este abandono. Un jefe de su barracón, un famoso compositor y libretista, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería saber y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué pregunté? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí. Saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarían nuestros sufrimientos. Frankel le respondió, ¿cuándo tuvo usted ese sueño? En febrero, contestó. Nos hallábamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué respondió la voz? Casi furtivamente me susurró, el 30 de marzo. Cuando mi amigo me contó ese sueño, se hallaba aún rebosante de esperanza, convencido de la veracidad de ese oráculo. Pero al acercarse el día prometido, las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico, comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo a no ser liberado su día previsto. Expectativas, amigo mío. Expectativas. Pasa un tiempo en cualquier residencia de ancianos y verás cómo eso se hace realidad. En cuanto le quitas el propósito a alguien, ya sea mi bisabuela, por ejemplo, ¿no? Le quitas el propósito de cocinar para la familia y porque crees que le estás haciendo un bien, le estás ayudando porque va a tener asistentes y va a tener gente que le limpie y tal. Y al final le estás quitando su único bien y su única razón para vivir, ¿no? Que es hacer la comida para la familia. Sí, se despide del mundo mucho antes de lo que debería. Mi padre, tío, estuvo durante un tiempo, en sus últimos 2-3 años en el ejército, dirigiendo una residencia de ancianos, una residencia militar de ancianos. Y una de las cosas que siempre dice es que él hacía mucho hincapié en que los ancianos se preocupasen por acicalarse, por afeitarse cuando se tenían que afeitar o arreglarse la barba cuando tenían que arreglarse. O sea, que no entrasen en la rueda esta de ya me importa todo un pito. Porque si te importa todo un pito, al final eso se va, pues eso, al final todo te importa un pito, ¿no? Entonces, y esto yo creo que aplica al confinamiento actual ahora mismo, ¿no? Yo, parece una chorrada, tío, pero el otro día me recorté la barba, fíjate qué cosa más tonta, me pegué una ducha, que no me había duchado ese día todavía, me recorté la barba y me sentía como otra persona. Es ridículo, pero es como cuando dicen, a ver, el hábito no hace al monje, no, pero el cómo te sientes tú con el hábito, eso es lo que hace al monje. Es decir, si tú en un momento dado, imagínate, si yo llevo una barba grande, como la puede llevar Pedro ahora,
pero lo hago porque me estoy dejando barba y mi propósito es que día a día esa barba crezca, el sentimiento que tengo yo sobre esa barba es distinto a si yo no me he afeitado, porque como no me ve la gente me la pela y entonces me noto que a lo mejor dejado y esto y lo otro. Y eso es lo que importa, el cómo tú ves eso que está ocurriendo, ¿no? Y de hecho, siguiendo un poco con lo que estáis comentando, yo he observado, porque a mí me cambió la perspectiva de ver el mundo, cómo la gente no es que muera porque se hace vieja, sino que la gente, según va haciéndose mayor, deja de hacer cosas porque no tiene motivos. Al final, cuando tú tienes 45 años y tienes 2 hijos, tu motivo es que mi hijo apruebe el colegio, que mi hijo se case, que mi hijo tenga un hijo, que mi hijo no sé qué, pum, 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 pum. Y sigues luchando. Pero cuando tu hijo ya le va bien, tú te has jubilado y ya no tienes nada que hacer más que irte con la residencia a no sé dónde, te mueres. Y no te mueres más allá de porque ya no tienes motivos para hacer cosas. Y os voy a contar una cosa que yo he vivido hace poco. Y es que el año pasado mi gestor murió. Y os voy a contar, evidentemente, esto es una teoría, pero al final, como no voy a dar nombres, se va a quedar en esto, ¿vale? Me acuerdo de esta historia en Los Ángeles en el coche, amigo mío. Me encanta. Brutal. Pues precisamente, tío. Y es que mi gestor se murió, tío, porque era un hombre de 50 años, sin hijos, sin motivos, sin ilusiones. Y era un hombre que su vida era su trabajo. Era trabajar, pero no era un trabajo, a lo mejor que puede ser un trabajo que te ilusione, porque al final él llevaba cuentas y al final era, ya te puedo decir, bastante automático. No tenía que crear. Y su ilusión era, una vez, porque su hermano se había muerto, cobrar la herencia que había cobrado de su hermano para ir, retirarse y quitarse cuantos clientes y hacerlo de una manera pues, más automática e irse a vivir pues, en la casa que le había dejado su hermano. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo un problema burocrático, ¿vale? Porque, bueno, eso no voy a entrar ahora en burocracias y demás, y la ilusión que él tenía de irse a vivir a la casa de su hermano no se pudo desarrollar, no pudo hacer esa idea que tenía en la cabeza y que no tenía otras ideas como, pues, que mi hijo no sé qué, que mi madre no sé cuál, que mi trabajo ayude a tantas personas. No tenía ningún propósito y se murió. Pero es que se murió, nada más que le dieron la noticia. Y os juro que desde entonces intento motivar a mis seres queridos a que no dejen de hacer cosas, a que se metan en donde puedan, dentro de lo que su ilusión les permita. Porque creo que nosotros nos morimos cuando dejamos de hacer cosas. Esto lo hablaba con Edu en Tailandia hace un par de semanas y lo resumí en algo tan simple como, tío, todos los sábados, esté donde esté, me voy a coger una bola y me voy a coger mis zapatillas y me voy a ir a pegar tiros a la cancha para encontrar a gente que le guste jugar al básquet porque llevo mucho tiempo sin hacerlo. Pero sin quererlo estaba creando un propósito, estaba sintiendo algún vacío ahí de decir, llevo unos cuantos años en lo que me dedico a crear contenido online y a esto y lo otro y tal, y noto un vacío en mi ser de tribu, ¿sabes? De gente común que simplemente se quiera divertir, no que sea trabajar y crear y tal. Eso está muy bien, ¿no? El crear y exprimir nuestro cerebro y ver otras perspectivas está genial. Pero si solo haces eso, empieza a convertirse en algo automático. Entonces empieza a ser lo que hace el gestor, ¿no? De, sí, está muy bien, pero ya es muy monótono, muy automático, tal, y empiezas a perder un poco esa perspectiva de algo molón a algo... Bah. ¿Y qué pasa? Que si no tienes otra cosa molona en tu vida, pierde sentido, y estaba viendo el lobo venir y decir, no quiero perder sentido, no quiero perder cosas que hacer. Y tengo 30 años, no puede pasar esto con esta edad, porque si no dentro de otros 30, cuando tenga 60, ¿cómo voy a estar? Pues como mucha gente, sin tener nada hacia lo que mirar, ¿no? Totalmente. Sobre esto estuvimos hablando, Alberto y yo, en Tailandia, ¿no? El tema de, volviendo un poco al inicio del podcast, con el tema de los nómadas digitales, ¿no? El mayor problema de ser nómada digital, y eso es lo que todo el mundo, lo que no todo el mundo ve y es lo que tienes que tenerlo dentro para poder lidiar bien con ello, es la falta de orden y la falta de tribu. ¿Qué quiere decir esto? El orden en tu día a día te lo impones tú. Tú no tienes un jefe, no tienes una oficina, no tienes un horario, no tienes que estar en ningún sitio en ningún momento. De hecho, incluso las llamadas como esta, tú decides si la tomas o la dejas. No estás obligado a tener ninguna reunión, ni ninguna llamada, ni ninguna historia, ¿no? Entonces, eso hay gente que lo lleva muy bien y que lo ve como un signo de libertad. Me puedo levantar a las 10 de la mañana si quiero, ir a darme un paseo lo primero que hago por la mañana, lo que quiero. Y hay gente que ese desorden
que como el caos que menciona Jordan Peterson, ¿no? Les lleva al nihilismo porque ellos no son capaces de crear orden. Para los que no sepan lo que es nihilismo, es un poco como pensar que la vida no tiene sentido y no tiene importancia, ¿no? Estamos aquí para pasar el tiempo. Entonces, pierde el sentido de la vida, pues pierdes las ganas de vivir. Entonces, claro, tú en este desorden de la vida de un nómada digital tienes tú que poner el orden. Y la parte de tribu, que lo hablábamos Alberto y yo creo que es uno de los motivos por los cuales Alberto y yo nos hemos hecho tan amigos, es porque, bueno, coincidimos en varias cosas, ¿no? Para los que hayan seguido el boli y el café, la teoría de las burbujas, pero también nos entendíamos muy bien el uno al otro porque incluso teníamos las mismas carencias, la carencia de tribu, el tener que imponernos nosotros mismos el orden en el día a día. Entonces, entiendes muy bien cómo la otra persona está experimentando su realidad y no tanto como la gente lo ve a través de redes, ¿no? Es decir, Alberto y yo estamos en Bangkok y estás en un hotel de puta madre y estás dándote un paseo por Bangkok porque te apetece un día cualquiera. O sea, no son unas vacaciones ni son nada. Estoy ahí porque me apetece estar en Bangkok en lugar de en cualquier otro sitio, por ejemplo, ¿no? Pero estás entendiendo lo que supone es estar aislado, al fin y al cabo, ¿no? En ese momento, Alberto y yo estamos en Bangkok y Alberto no tiene a nadie allí y yo tampoco. Bueno, tengo un amigo que vive en Bangkok, pero como si estuviese en lugar de Bangkok en Hong Kong o en la Conchinchina. O sea, el hecho es que tú en ese momento estás desconectado del mundo. Y gracias a Dios tenemos la tecnología a día de hoy para estar conectado con amigos como Pedro casi a diario, con otros amigos de otros sitios y tal, ¿no? Pero el no tener esa tribu a veces te puede llevar a no tener un propósito, porque no tienes que darle cuentas a nadie o no lo haces por nadie, ¿no? Entonces, una cosa que me ayuda mucho con mi equipo de Ethos, y somos un equipo muy pequeño, pero es tener que darle explicaciones a alguien. Yo, por ejemplo, cuando tengo mis llamadas con Carlo varias veces por semana, yo tengo que hacer esas llamadas no solo porque tengo que hacerlas por el negocio y por los clientes y tal, sino porque yo no puedo decepcionar a Carlo y dejarle tirado con algo que tiene que hacer él, y a él le pasa conmigo, ¿no? Y son cosas que depende de cómo tú lo quieras afrontar, son positivas o negativas, ¿no? Hay mucha gente que lo ve como, pues es que yo no quiero tener que darle explicaciones a nadie y por eso quiero yo ser mi propio jefe y esto y lo otro, porque tal. O puedes verlo como, es que el que yo tenga que darle explicaciones a alguien me hace ser mejor persona, me hace ser mejor trabajador, me hace hacer las cosas mejor, porque me obliga a mantener mis estándares altos. Yo una cosa que experimenté mucho cuando estuve en UP, y sé que Alberto es lo mismo en Apple, es los estándares de trabajo en Ultimate Performance eran altísimos, pero porque tenías que darle explicaciones a alguien cuyos estándares eran muy altos. Lo importante y lo más bonito de trabajar en UP, y en el caso de Alberto en Apple, es luego llevarte tú eso a tu vida cuando te vas de ese sitio, llevarte esos estándares. Lo difícil es cumplir con esos estándares cuando no tienes deadlines y no tienes que darle explicaciones a nadie sobre lo que haces, ¿no? Entonces, al final, yo creo que, y ya corto con mi diatriba esta, que me acabo de ir a la rama 25 del árbol, al final yo creo, tío, que es súper importante, tío, el tener que darle explicaciones a alguien por las cosas que haces y el tener responsabilidad sobre alguien a la hora de hacer las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú tienes una empresa y tienes 10 empleados, tú tienes la responsabilidad de que esa gente tenga pan y techo y comida y que su familia... Y eso es una obligación importante. Cuando tú tienes clientes que depositan sus esperanzas en ti, es una obligación importante. Cuando tú tienes empleados que confían en ti, es una obligación importante. Y entonces creo que hay una cosa que parece contraintuitiva, pero creo que nuestra libertad, entre comillas, y felicidad muchas veces viene de imponernos obligaciones, pero de imponernos las obligaciones adecuadas con la gente adecuada y de poder nosotros decidir esas obligaciones, entre comillas. De hecho, Edu, tío, mira, me ha tocado la patata lo que has dicho, porque el dar explicaciones, tío, el tener que darle las cuentas a alguien, puede parecer algo malo, dicho así, pero es realmente poderoso, porque yo me he dado cuenta cómo mi rendimiento físico ha caído desde el coronavirus hasta ahora, y no porque no tenga medios para entrenar, sino porque no tengo que ser el alfa, ¿entiendes? Yo tengo un centro de entrenamiento y en el centro de entrenamiento tengo un montón de alfas y tengo un montón de gente muy fuerte y tengo un montón de gente que levanta mucho peso, gente que está muy estética, gente que son gimnastas pues, que pues, mueven muy bien su peso corporal. Y el hecho de no ser menos que ellos era mi propósito, de llegar allí y decir, ¿quién vais a estar aquí? ¿Quién me vais a retar? Porque si me vais a retar os voy a fundir. Pero ahora, darme cuenta de que no tengo que retarme con nadie, me mueve a que simplemente haga lo mínimo, me mueva por disciplina. ¿Y qué hace? La barra pesa mucho más. Pesa mucho más. Comer y evitar comer un dulce cuesta mucho más. Todo eso cuesta mucho más.
ahora entreno por pura disciplina, porque tengo el hábito y porque mi yo ideal lo haría. Pero las formas y mi garra no es la misma, tío. Y es una puta locura la importancia de tener ese propósito, de tener que dar cuentas. ¿Cómo lo ves, Alberto? Creo que Edu tenía una cosa linkada a eso. Sí, Eh, básicamente es que yo, por ejemplo, cuando estaba en Ultimate Performance, ¿no? No solo los entrenadores, sino también los clientes, había gente muy fuerte, tío. O sea, te hablo de que los entrenadores, yo en ese momento, cuando yo entré, éramos 3, ¿no? Y los otros 2 entrenadores, los 2 hacían peso muerto por encima de 240 kilos. Los 2 hacían sentadilla con 180 más. Los 2 hacían press banca con 130 más, algo por el estilo, ¿no? Que dentro de un mundo normal, que no es powerlifting competitivo, es muy alto, ¿no? Pero es que teníamos por lo menos 5 clientes que podían hacer 5 repes con 140 en press banca. Vale, esos 5 clientes en concreto iban chutados, ¿no? Y yo, por ejemplo, no. Pero a mí todo eso me llevó a, vale, yo no compito con ellos, esto es como Fórmula 1, tío. Vale, yo no llevo tu coche Vettel, yo no llevo tu coche Hamilton, ¿vale? Yo no voy chutado. Entonces yo no puedo levantar 180 kilos en press banca como hacía alguno allí, ¿no? O hacer 5 repes con 140, ¿vale? Pero con mi McLaren, con mi Force India, ¿qué es lo que puedo hacer? Y a mí eso me llegó a poder levantar 140 kilos en press banca, que era casi 2 veces mi peso, a poder hacer, por ejemplo, Hatfield Squats con 180 kilos, series de varias repes, a poder hacer, yo qué sé, Farmer Walks con 200 kilos, 30 metros, sin cinturón, sin straps y sin nada, ¿no? Que no es que sea impresionante, pero lo importante de todo esto no es a lo que me llevó a hacer, que esto es la parte de lo que hablamos como de Messi y Ronaldo, de que alguien te lleve los estándares, sino cómo eso me hizo sentir, y no por el peso. Y esto le decía el otro día a mi novia, digo, echo de menos estar fuerte, no por estar fuerte, sino por el amor por el proceso. Porque cuando estaba en ese momento, cada sesión tenía un propósito para mí y cada repetición tenía un propósito y disfrutaba de cada repetición por dura que fuera y disfrutaba de cada entreno por duro que fuera. Y lo que echo de menos es esa sensación. Echo de menos la sensación ya no de, vale, sí, levanto mucho peso y estoy muy fuerte y soy alfa, ¿no? Que es lo que decía, pues Pedro, estás en un entorno alfa, pues tienes que ser alfa, ¿no? No es eso lo que echo de menos. Lo que echo de menos es el sentirme emocionalmente involucrado con mi entrenamiento día a día porque tengo un propósito cada repetición, cada serie, cada entreno que me está llevando a algún sitio. Eso es lo que realmente echo de menos. y yo quería resumirlo para alguien que se quede con algo práctico de esto, porque es un aprendizaje bestial. Que sí, que es tener un partner que te dé accountabilidad y que te obligue a reportarle o a darle cuentas. Si lo quieres resumir en lo más sencillo del mundo, si quieres crear hábitos o si te cuesta crear hábitos y tener sistemas y esto, píllate un perro. Coge una mascota. Coge algo que tengas que cuidar. No me vale una planta porque una planta se te muere y no te pasa nada, pero un perro te va a doler. Si te muere el perro, te vas a acordar. O si lo tienes que abandonar, te vas a acordar y tu conciencia va a estar ahí. Y espero que no lo tengas que hacer. Pero si te coges un perro o un gato o un lo que sea y tienes que cuidarlo, ese propósito te va a hacer que luego todo eso permee a todos los otros ámbitos de tu vida y te pongas a entrenar y te pongas a tal, porque vas a tener que organizar tu horario para cuidar del bichito. Entonces, píllate a un bicho o algo que tengas que cuidar y oblígate a eso y ya verás cómo ese hábito genera a otros. Eso lo he visto un montón de veces con padres, tío. O sea, personas que a lo mejor hacían esto en su vida y que creían que estaban haciendo un montón de cosas, de repente tienen un hijo y hacen lo mismo que hacían, pero además llevan el hijo al colegio, llevan el hijo al médico, llevan el... Y dices tú, joder, no decías que no tenías tiempo, ahora haces todo eso y encima cuidas de otra persona que no puede cuidarse. Dios, ¿por qué? Porque el propósito, tío, el propósito son esteroides. Sí, sí, no subestimemos el poder de tener algo que hacer, eso es. Que ese algo que hacer puede ser no hacer nada, pero joder, deja de meter ruido en tu cabeza para poner parches y si decides no hacer nada y tu propósito es no hacer nada y reflexionar sobre ello, te sientas, te pones a mirar a la nada y dices, qué guay esto de no hacer nada. Y de repente empezaron a caer cosas, pero hazlo, ese es tu propósito, no hacer nada, ok, pero hazlo. Subestimamos muchísimo el poder de eso. Por ejemplo, Alberto y yo hace un par de semanas nos echamos un FIFA y yo le gano 3-0. Y dice, pues no, oye, me tengo que ir ya, hoy no voy a jugar más. Y luego se tira una semana viciándose como un desgraciado, ese es su propósito es el FIFA esa semana, volvemos a jugar y me mete 4-1, 5-0, hace centros desde tomar por culo, controla con el pecho, la pega con la izquierda y por la escuadra. Y este tío, ¿de dónde ha salido todo esto? Pues Alberto tuvo un propósito, el propósito de la siguiente vez que juega al FIFA con Edu, no solo le voy a ganar, le voy a humillar. Joder. Pues como ha dicho Alberto al principio del podcast,
tener propósito no es crear una startup que ayuda a millones de personas. Tener un propósito puede ser que tu colega te gane el FIFA 3-0 y volver la próxima vez y ganarle tú a él. Pero parece una chorrada, ¿eh? Pero claro, cuando él juega al FIFA, ya no en plan porque está matando el tiempo, sino porque quiere mejorar para el siguiente partido, ser mejor, entonces le da una dimensión completamente distinta. No estoy matando el tiempo jugando al FIFA porque no tengo otra cosa que hacer y me aburro. No, estoy intentando mejorar para que luego, cuando esté jugando con mi colega, que es una parte de conexión social de tribu, le pueda meter caña. Y eso también genera esa luego competitividad y genera esa tribu, igual que era lo de ir a jugar al baloncesto el fin de semana, pues me echo mi FIFA con mi colega tal día a la semana y hay ese pique sano. Y mi propósito es, cuando juego a lo mejor media hora al día, juego para mejorar, para que cuando juegue con mi colega... Eso es. Totalmente. Por cierto, si alguien quiere echarse un FIFA, The Macro Wizard es mi nombre en PlayStation Network. A mí dejadme en paz, que ya he tenido suficiente. Bueno, chicos, pues desde aquí creo que hemos hecho una review de este libro bastante completa, sobre todo trayendo un montón de enseñanzas de otras experiencias y sobre todo pues agradecer a vosotros por vuestro tiempo. Y una última cosa, y es que quiero pedir que si estás todavía escuchando esto, sea en podcast, tanto en cualquier plataforma como si lo ves luego en YouTube, si nos haces el favor de dejar un comentario y quieres que volvamos a hacer esto sobre otros libros, otras temáticas y demás, por favor, sin ti esto no se va a volver a repetir, así que dale caña. Danos propósito para hacer esto, por favor. Danos propósito. Que no lo hagamos solo porque mola tener una charla de colegas, que tengamos algo que aportar y enseñar. Porque parece una chorrada, pero nosotros cuando a lo mejor tenemos conversaciones entre nosotros que no están siendo grabadas, salen perlas como estas, pero no se explican de la misma manera ni salen con la misma frecuencia porque no tienes el propósito de intentar transmitirle algo a la gente. Estás teniendo una charla entre amigos. Entonces, esto al final es como cuando tienes que enseñarle algo a alguien, te obliga a ti saberlo mucho mejor y transmitirlo mucho mejor, te da a ti ese propósito, con lo cual es un win-win y las dos personas ganan. Y para mí esto es eso. Vale. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego. Gracias.